Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí por los méritos de Él y también por la gracia y el poder del Espíritu Santo, y suplicamos que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Él sea el que impregne en nuestro corazón la palabra y sella en nuestra mente tu palabra, Padre. Te damos gracias porque estamos aquí y te damos gracias porque en medio de las circunstancias adversas tú estás con nosotros. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Amén. Bien, adoradores por toda la vida. Segunda parte. Adoradores por toda la vida. Estamos diciendo que la adoración independientemente de que no es solamente cuestión del domingo o del otro día de la semana, es todos los días. Nuestra vida de oración es todos los días, por eso se dice vida de adoración, no momentos de adoración. Ahí en tu propia vida haz tu plan, tu programa de adorar a Dios cuando estés allí en tu casa, en cada día de la semana. Y bueno, estamos viendo que la adoración trae resultados. La adoración siempre va a traer buenos resultados, buenos frutos en nuestra vida. Aunque en la Biblia encontramos muchas cosas que nos advierte. Por ejemplo, leímos en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Se refiere el contexto, los versículos de atrás, de lo que el Señor había dicho, y dice de las cosas que os he hablado para que tengáis paz. Y miren lo que dice adelante: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Se diga? No, la vida cristiana no nos promete una vida placentera, no nos promete una vida libre de tribulaciones, de aflicciones, sino que claramente dice aquí que en el mundo tendremos aflicción. Pero la esperanza o la promesa es confiar, yo he vencido el mundo. Y la palabra aflicción en su original se lee como tlipsis, así, tlipsis. Y esta palabra significa presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, aflicción y pena. Todas estas definiciones o estos sinónimos es la definición o el significado de la palabra aflicción en nuestro idioma español. Entonces, tlipsis significa ejercer una gran presión sobre algo que está suelto, sin sujetar. Esa es la definición extendida. Ejercer una gran presión sobre algo que está suelta, sin sujetar. Tlipsis equivale a una prensa espiritual. También la otra parte del significado es como una prensa, o es una prensa espiritual. La palabra esta palabra, tlipsis, describe el proceso de exprimir las uvas o el fruto del olivo en un lagar. Para producir el aceite de olivo, que todos lo conocemos, que mucha gente no lo consume, pero es muy bueno ese aceite en el consumo humano. Para tener ese aceite, los frutos son presionados a una presión muy fuerte para poder extraer el aceite.
Entonces la palabra aflicción, como dice aquí, en el mundo tendréis aflicción, significa como una prensa, algo que ejerce una gran presión, y esa gran presión pues es precisamente la opresión, la tensión, la angustia, la tribulación, la adversidad. Se convierte como una prensa en nuestra vida. Y aquí surge la pregunta, y como cristianos y como hijos de Dios, ¿pasaremos tribulación? ¿Pasaremos angustias? ¿Pasaremos adversidades? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Aquello que usted ve como una prueba dolorosa de la ausencia de Dios en tu vida, es verdad. Su provisión amorosa es para acercarte más a Él. Todas las cosas que nos pasan a veces que hay momentos y decimos, ¿y dónde está Dios? Parece que Dios no está conmigo, parece que Dios ya no me escucha, parece que Dios está lejos o no sé dónde se fue, pero no es otra cosa, sino que es la misma provisión de Dios para acercarnos más a Él, porque el ser humano y el cristiano, muchas veces cuando las cosas van bien en su vida, cuando todas las cosas van bien, la familia, el trabajo, la salud, y todo está bien, dice el creyente, todo está bien, no hay problema. Y si dejo de orar, pues no hay problema. Y si no voy a la iglesia, pues no hay problema, todo está bien, todo va bien. Pero precisamente es porque nosotros mismos como personas tenemos esa tendencia de pensar, como estoy bien, no hay problema, pues puedo descuidar ciertas cosas. Pero lo que Dios utiliza o va a utilizar para que nosotros reaccionemos y nos acerquemos a Él, le busquemos más a Él, es precisamente permitir ciertas aflicciones en nuestra vida. Pese a nuestra actitud, debemos ser optimistas y no pesimistas en la situación que estamos pasando. Ahora, la adoración, porque estamos hablando de adoradores para toda la vida, la adoración es una ayuda muy útil en nuestra vida, y la adoración que le damos a Dios es un factor para forjar nuestra perspectiva natural a lo sobrenatural. Fíjense bien, la adoración nos lleva y nos enfoca, nos saca de nuestro enfoque natural y nos lleva a lo sobrenatural en medio de las circunstancias. Y eso no es tan fácil, no es tan bonito, no es tan ligero como lo podemos explicar, pero en realidad, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, las circunstancias que nos golpean, las circunstancias que nos desaniman de vez en cuando, es que cuando adoramos a Dios, eso que sentimos, eso que vemos en el plano natural, la adoración nos lleva a otro plano o a otro nivel, precisamente para ver lo sobrenatural. Y eso a veces no lo alcanzamos a ver, pero cuando adoramos a Dios, siempre vamos a subir y vamos a pasar a otro nivel, de lo natural a lo sobrenatural, de nuestra fuerza limitada al poder ilimitado de Dios. Porque cuando contemplamos la grandeza y el poder de Dios en la adoración, miramos nuestro mundo hacia abajo desde la perspectiva de Dios y hallamos que lo que pensamos que era una gran montaña se convierte
como un montículo pequeño. Por otro lado, lo que pensamos que era débil en nosotros, descubrimos que realmente somos fuertes para soportar aún más de lo que viene. Lo que pensamos que es necio o no sirve, es sabio para Dios. Entonces, nuestra perspectiva natural o humana siempre va a alimentar nuestra actitud. Nuestra perspectiva espiritual o natural siempre va a alimentar nuestra actitud. Si nuestra perspectiva es natural, entonces vamos a convertir a nuestros enemigos en grandes gigantes. Si nuestra perspectiva es espiritual, nuestra actitud va a ser: tengo mis enemigos, están ahí y los voy a vencer en el nombre de Jesús. Así como David venció a su gran enemigo Goliat, y pese a lo que estaba viendo, su perspectiva alimentó su actitud y dijo: yo voy y lo voy a vencer y lo voy a derribar. Y así sucedió. Entonces, muchas veces cuando tenemos esa actitud o esa tendencia a la derrota a través del estrés que estamos presionados, eso se transformará en gozo, en el gozo del Señor. Y el gozo del Señor, claramente dice la palabra, que es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Y ese gozo lo encontramos únicamente en la presencia de Dios. No necesitamos ir al cielo o morirnos para estar con Dios. La presencia de Dios se hace realidad cuando nosotros formamos un ambiente de adoración y de alabanza. Cuando estamos aquí en la iglesia, ese ambiente que hacemos todos juntos, Dios aquí está y nos ministra. Y cuando en tu casa, en tu hogar, tienes alabanza, adoración, y tú mismo haces un ambiente, una atmósfera, ahí está Dios. Y la presencia de Dios es la que nos da gozo y alegría, es la que nos da victoria. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La adoración, la alabanza, nuestra vida de adoración siempre va a crear en nosotros optimismo. Las personas, o más bien los cristianos optimistas, no suponen, sino que son como videntes, es decir, son personas que ven la esperanza prometida de Dios como la victoria lograda por Jesús. Entonces, hermanos, no debemos ser cristianos que suponemos, sino cristianos que tenemos esperanza y vemos en la palabra del Señor que tenemos la esperanza de Dios, que Dios nos dio la victoria y esa victoria nos corresponde. Pasamos ahora al punto 2. Cambiar la ansiedad por el contentamiento. ¿Ok? Cambiar la ansiedad por el contentamiento. El punto 1 fue cambiar el estrés por el gozo del Señor. ¿Ok? Hay que cambiar el estrés por el gozo del Señor. Número 2, cambiar la ansiedad por el contentamiento que Dios nos da. Y vamos a ver primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Estaba equivocado. Cambiar la ansiedad por el contentamiento. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué más dice? Tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es necesario que entendamos esta parte: cambiar la ansiedad por el contentamiento. La palabra ansiedad es como un verbo. Hay dos verbos aquí, echando, y la ansiedad es como un verbo. Y esa palabra ansiedad, en su escrito original,
se lee así, más o menos, merimna. Esta palabra viene de la raíz o de la palabra clave meiro. Y esta palabra meiro significa dividir. Y la otra palabra, nos, significa la mente. Y quiere decir como cargas o preocupaciones. Y el apóstol Pedro, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, dice: echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras cargas, vuestras preocupaciones. Y también vamos a entender que la palabra ansiedad o el problema de la ansiedad es un estado emocional que golpea a todo ser humano, hasta los animales, ¿sí? Pero la sociedad, así como la sociedad hoy en día, y dicen, mucha gente dice: es que estoy en depre, es que tengo esto y tengo lo otro. Entonces dicen que la sociedad de alguna manera está siendo azotada por muchas cosas, y nosotros como hijos de Dios y como cristianos pues no salimos de la lista, ¿ok? Porque ya leímos en la Biblia y aquí también encontramos esto. Si dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, significa que aún los hijos de Dios pudieran tener o pudieran padecer cierto grado de ansiedad. Y más rato vamos a definir más eso. Si nuestra confianza se basa en la economía, en la política o en las corporaciones, la ansiedad siempre va a parecer inevitable. Si nuestra confianza está puesta en el plano natural, la ansiedad siempre va a estar ahí, Sin embargo, para el adorador, el creyente que adora, el creyente que busca a Dios todos los días, su confianza siempre se va a encontrar en el Señor, sabiendo que la mano de Dios no se ha acortado y su poder jamás será restringido en nuestra vida. Por consiguiente, el resultado colateral del enfoque del adorador es contentamiento en medio de las circunstancias. De otra manera, en medio de los asuntos preocupantes de la vida. Y todos los hijos de Dios, de alguna manera, tenemos ciertas preocupaciones, ciertas ansiedades, ciertas cosas que pensamos, y muchas veces en la noche la gente no puede dormir porque su mente está bloqueada, su mente ya está cautiva por afanes y por preocupaciones. Y vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 25 en adelante, dice: por tanto os digo, fíjense lo que dice el Señor Jesús y cómo el apóstol Pedro lo enfoca. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, hace una comparación, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sí sabían que hay muchas personas hoy en día que están traumados por su baja estatura y hacen que les añaden en los huesos, les añaden algo y suben un poquito más de
Dice pues ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, nomás por así? Necesita tener dinero y ir con un buen médico para que haga ese trabajo, ¿no? Y quién sabe si va a salir bien o no. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero miren, al principio comienza, por tanto os digo, no os afanéis. Y el apóstol Pedro lo enfoca y le dice, echen sobre él su ansiedad, su preocupación. En el versículo 33 encontramos el remedio, la solución o el antídoto de este gran problema emocional, mental y social. En el 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sería? Ahí está el antídoto de las preocupaciones, de las ansiedades y todas las cosas que nos azotan y nos golpean de vez en cuando, o a veces casi diario. Aquí está la solución, que busquemos primeramente el reino de Dios, y aquello que nos preocupa, Dios en su momento nos va a dar la solución o nos va a dar la provisión que estamos necesitando. Ok, entonces la palabra afanéis, ya vimos allá otra palabra anterior que es la ansiedad, aquí es afán o afanéis. Esta palabra afanéis se pronuncia así, merimnao, ¿sí? Que esta palabra viene de la palabra raíz merizo. Y esta palabra merizo significa dividir en partes. Es decir, la palabra merizo nos sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Fíjense bien, qué riqueza es la palabra, qué rico es la palabra y qué rico más que podemos entender cuando acudimos a las raíces o el original de la Biblia. Cuando nosotros leemos aquí, por ejemplo en Mateo en el versículo 25, dice, no os afanéis. Y ¿qué es afanar? ¿Qué es? Pero bueno, aquí estamos viendo que esta palabra sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Jesús nos habla contra el afán y la ansiedad y dice que para tener la solución de esos problemas tenemos que buscar y pensar que nuestro Padre Celestial siempre está ahí al tanto de nuestras necesidades diarias, que en muchas ocasiones nosotros, en lugar de abandonar eso en la mano de Dios, nosotros queremos solucionar nuestros propios problemas como seres humanos y decimos, no, si Dios le pido, pues quién sabe cuánto me va a poder, mejor yo lo busco, y tantas cosas que nos pasan en la vida, económicos, salud, problemas, y en lugar de correr a Dios y decir, Dios, ¿qué hago? Mira, aquí está mi situación, mira lo que me está pasando, eso, corremos a todas partes y queremos solucionar el problema. Y muchas veces, lejos de solucionar el problema de raíz, eso que buscamos nos va a causar otros problemas que nos van a seguir llevando a la ansiedad y el estrés. ¿Me estoy explicando?
Pero también es un poco como un poco difícil decir que si voy a Dios, Dios me va a ayudar. Si voy a Dios, Dios me va a ayudar. A veces no lo alcanzamos asimilar, no alcanzamos a creer todo lo que encierra eso, y por eso corremos a otros lados en donde realmente no encontramos la solución. Pero el Señor Jesús aquí claramente nos dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Personalmente, nosotros hemos experimentado este versículo, hemos experimentado en nuestra vida esta mano vigilante de nuestro Padre, que siempre está al tanto de nuestras necesidades diarias. Y hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestra vida, y seguimos confiando y buscando su reino, porque si no buscamos su reino y su justicia, entonces Dios no va a seguir obrando y no va a seguir supliendo, y no va a estar al tanto de nosotros. Nuestra única labor o tarea es buscar su reino y su justicia. Todos los días, rendirle adoración, rendirle alabanza, rendir nuestra vida y decirle que le amamos. Filipenses, capítulo 4, vayan buscando, capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 6 y 7, es un versículo, uno de los versículos que me llama mucho la atención y que casi lo sé de memoria. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Vean? Las cosas no vienen nada más por así. Dios tampoco va, a pesar de que conoce profundamente nuestras necesidades y preocupaciones, y conoce lo que necesitamos hoy y mañana, no viene nada más así, porque Dios lo conoce. Porque muchos dicen: bueno, y si Dios sabe mis necesidades, ¿para qué se lo pido? ¿Sí? Y si Dios conoce lo que yo necesito, ¿para qué se lo pido? ¿O por qué tengo que orar? Pero aquí en este versículo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego y con acción de gracias. Con esto matamos a aquellos que piensan y dicen: si Dios conoce mis necesidades, ¿por qué le voy a pedir? ¿Por qué le voy a hacer petición? Con eso derribamos ese argumento. Bien, el afán, porque aquí enfatiza la palabra afán: por nada estáis afanosos. No sé si están siguiendo la hilación. El afán es un ejercicio infructuoso. Muchos de nuestros afanes no llegan a concretarse. ¿Usted está de acuerdo? Sí, todos los días nos afanamos por algo. Y a veces, por tanto afán, y cometes un error y se aumenta el problema. Que estás afanoso por limpiar allí, y de repente se queda una cosa, y entonces ya se hizo más grande el asunto. Muchos de nuestros afanes no llegan a concretarse. Una manera práctica de canjear la ansiedad por el contentamiento, es importante aprender este consejo que dio un escritor. Él dice: piense en el siguiente cuadro que él había sintetizado por un estudio y aplicación en la vida. Primero, Dios conoce nuestras circunstancias. Primer paso, o paso o punto del estudio precisamente de la ansiedad. Dios conoce nuestras circunstancias. Segundo, no podemos cambiar nuestras circunstancias con nuestra preocupación. Por más que te preocupas, si tú no tomas acciones, no se va a solucionar el problema. Se necesita tomar acciones, pero muchas veces no podemos cambiar
nuestras circunstancias por más que nos preocupemos. Tercero, rara vez el hecho es tan malo como pensamos. Muchas veces vemos una circunstancia y esa circunstancia se convierte en una montaña muy grande y la gente lo cuenta, lo plasma y lo dice como un problema muy grande. Y cuando uno analiza, no es tan grande como tú piensas. Nos afanamos por las cosas y no resultan ser tan difíciles como habíamos pensado de antemano mientras nos dejábamos llevar por la ansiedad. Hay muchas cosas que son mínimas, pero nosotros mentalmente y emocionalmente los hacemos muy grandes. Cuarto, no todo ha de ser placentero, es verdad. Servimos a un Dios que es nuestra providencia y muchas ocasiones Él permite que las cosas nos ocurran para nuestro propio bien. Y uno puede decir, entonces Dios es malo. Entonces tenemos un Dios malo y nos orilla ciertas cosas. No, sino es precisamente para que nosotros experimentemos y veamos su mano poderosa obrando a nuestro favor. Ya conocemos la historia de Job y hemos leído el libro de Job. ¿Sí lo han leído? Sí. Vuelven a releer. Y precisamente el viernes pasado hicimos una mención al respecto porque estábamos hablando de que los discípulos del Nuevo Testamento, en los Hechos, fueron azotados, encarcelados, prohibidos, intimidados, y dijeron los discípulos, no vamos a hacer caso, vamos a continuar. Y ahí vemos que Dios siempre gana. Dios siempre gana sobre las circunstancias o sobre el enemigo. Y en el caso de Job, ahí vemos un cuadro completo, un cuadro de experiencias de la misma persona de Job, que al final Dios lo bendijo al doble. Dios lo bendijo mucho más de lo que había perdido. Pero si leemos los primeros capítulos, vamos a ver todas las cosas que nos sucedieron. Y uno puede decir, bueno, ¿Dios es malo? No es malo. Pero muchas veces el proceso de la bendición de Dios, a veces pasamos por estas circunstancias. El siguiente punto, las preocupaciones no logran mucho. Es el 1, 2, 3, 4 en el quinto. Las preocupaciones no logran mucho. A veces no se logra nada. ¿Para qué te preocupas? Mejor ocúpate, dicen. Último, para Dios todo es posible. Y esa es la parte que a veces nos cuesta mucho trabajo entender. Nos cuesta, a veces hay momentos que nos hace difícil entender que Dios, para Él no hay nada imposible. Capítulo 19 de Mateo, versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahí en su Biblia, marque ese versículo, coloríalo de tal forma que tú te puedes dar cuenta rápidamente lo que Dios dice. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Incluyendo la ciencia, a pesar de que la ciencia está avanzada, la ciencia ha aumentado, muchas veces la ciencia tiene, o más bien no muchas veces, sino que siempre, la ciencia siempre tiene un límite, ¿ok? Tiene un límite y dice la ciencia hasta aquí, ya no sé hacer nada. Pero sin embargo, Dios está sobre la ciencia, sobre lo que el hombre piensa que es imposible. Para Dios es posible. De modo que
Entonces no podemos preocuparnos y después no suceder nada. Entonces, mejor busquemos a Dios y adoremos a Dios en los momentos más difíciles. Y eso no es algo fácil. Paso número 3. Cambiar el dolor de la derrota por la promesa de la victoria final. Cambiar el dolor de la derrota por la promesa de la victoria final. Como seres humanos somos finitos. Llevamos dentro de nosotros esa parte donde llega nuestro límite y pensamos que ya no hay nada. Pero a veces pensamos, llegamos a un punto de pensar, ya nos estamos desbaratando, ahora sí ya se va a acabar todo. Pero el dolor es parte del paquete de la vida humana. El dolor viene en muchas formas, como físico, fisiológico, relacional, emocional. Pero ¿qué creen? La adoración al Padre, el acercamiento a nuestro Dios, eso nos va a traer alivio y vamos a ser aliviados. Transforma nuestra perspectiva natural mientras sufrimos el dolor, pero estamos mirando a lo que Dios nos prometió, que es la victoria final. Muchas veces la victoria está tan cerquitas, o a veces está un poco retirado, pero sigamos caminando. Y vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 8, Evangelio de San Lucas, capítulo 8, en el versículo 40 en adelante. Miren esta historia. Es una historia que nos da un ejemplo del dolor de un padre que Jesús lo ministró personalmente. Amén. Jesús ministró personalmente el dolor de este hombre, el dolor de esta persona. Lucas 8, 40. Cuando murió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía, y encontramos otro incidente, otro caso de lo que sucedió. 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Sí? Aquí encontramos un ejemplo del dolor de un padre. Jairo fue a los pies de Jesús a rogarle que viniera a su casa porque su hija se estaba muriendo. A pesar del dolor de un padre, de este varón, dejó a su hija para seguir a Jesús. Dejó a su hija para seguir a Jesús. Él entendió que por más que se preocupara, por más que quisiera hacer por ella, sabía que no iba a hacer nada. Él sabía que no iba a hacer nada. Como dijimos hace rato, preocuparse no ayuda mucho, ¿sí? Preocuparse no va a resolver la situación. Y lo que hizo Jairo, en lugar de estar preocupado ahí, llorando, tensionado, presionado, angustiado, aún llorando, no iba a hacer nada. Prefirió seguir a Jesús, prefirió buscar dónde estaba Jesús, y que con la esperanza que él iba a recibir la victoria final sobre su hija. Y lamentablemente pasaron los minutos o las horas, no sabemos cuánto tiempo pasó. Vienen de su casa y le dan la noticia:
ya no molestes al maestro porque tu hija acaba de morir. Mejor ven, regresa a tu casa y pues comienza a hacer los preparativos porque tu hija ya se murió. Aquí este hombre requirió fe en su corazón para seguir a Jesús mientras estaba dolorosamente preocupada por su hija. Requirió fe para seguir a Jesús. Se requiere fe hoy, hermanos, para seguir a Jesús. En medio del dolor y de la angustia es necesario seguir a Jesús. Y eso es lo que dice Mateo 6:33, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Cuando dice ahí que busquemos el reino de Dios y su justicia, no solamente es orando, no solamente es pidiendo, no solamente es diciendo: Dios, por favor. Buscar el reino de Dios también se puede hacer adorando, alabando a Dios. Muchas ocasiones el creyente deja de venir a la iglesia a adorar a Dios cuando tiene una preocupación o alguna situación allá con la familia. Y nos ha tocado ver, alguien se enferma de la familia o un niño de la familia de los padres y todos se agolpan y se van al hospital. Toda la familia se va al hospital. Aún siendo creyentes, todos se van al hospital. Yo dice: ¿y qué hacen allá todos? ¿Y por qué no vienen unos a la iglesia a rogar a Dios, a alabar, a adorar y pedir que Dios opere y obre en su vida? ¿Y qué están haciendo todos allá? Entonces, si comparamos con la vida de Jairo, él dejó a su hija y se abandonó en las manos de Jesús, que Jesús podría hacer mucho más que él estando allí con su hija. Y aún cuando le dicen: tu hija ya se murió, ya no molestes al maestro, mejor venga a tu casa y hay que hacer los preparativos porque tu hija ya murió. Aún ahí, en ese momento, él no corrió a su casa para ver lo que pasó o a ver si tiene un aliento mínimo de su hija para despedirse. Él estuvo ahí presente. Y Jesús le dio una palabra, le dijo: ahorita vamos a ir a tu casa y vamos a ver lo que está pasando. Y dice aquí: oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Cuando su hija estaba muerta, naturalmente, Jesús le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y oraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y todavía dice ahí también que se burlaban de él. Y estaban diciendo que ya se murió. Y ya se murió. A lo mejor vino un médico y dio el diagnóstico y ciertamente ya se murió. Dice: mas él tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, ella inmediatamente se levantó y él mandó que se diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Es una historia que está aquí. Y uno dice: pues es una historia, es histórico. Pero eso se puede repetir, hermanos. Y eso es lo que nosotros nos hace falta. Que en medio de nuestra angustia, de nuestro afán, de nuestras preocupaciones, el dolor, la aflicción, etcétera, etcétera, preferimos no seguir a Jesús, sino que nosotros mismos queremos buscar las soluciones. Y no lo vamos a encontrar. La solución solamente se encuentra en Jesús. Jairo experimentó un milagro
por seguir a Jesús en un momento crítico de su vida. Su vida estaba siendo estremecida por la ansiedad dolorosa y puede parecer arriesgado dejar a su hija agonizante para adorar al Señor, pero Jesús observó su fe y eso fue y le premió esa fe, le premió su fe. Estamos diciendo que tenemos que aprender a cambiar el dolor de la derrota por la promesa de la victoria final. Eso es lo que le pasó a ella. Cambió su dolor de perder a su hija por la promesa, porque probablemente Jesús le iba a dar una promesa y probablemente Jesús iba a hacer algo. Y aún así le dijeron que ya no muestre el maestro, él siguió quedándose. Escuchó una palabra y esa palabra Jesús dijo, no llores, ten fe. Y se aferró a esa palabra. ¿Cuánto tiempo duraron para llegar a su casa? No sabemos cuánto tiempo. Pero Jesús es el autor de la vida. Es el autor del gozo y la alegría. Nosotros tenemos que aprender a buscar eso. Y tenemos que aprender en nuestra vida, todos los días, aprender que adorando a Dios va a cambiar nuestra perspectiva humana, natural, a lo sobrenatural. Así que sigamos adorando al Señor, sigamos aprendiendo a adorar al Señor, ¿de acuerdo?
y el apóstol